Hermanos, para mí es un gusto estar con ustedes. Solo había visto la iglesia por las redes sociales y bueno, Dios un día le concede estar acá, ¿verdad? Y para mí es un gusto, pues Dios me trajo con un propósito. Como decía el pastor, no soy yo, no me vean a mí. Preparemos nuestros corazones, Dios quiere hablarnos en esta noche, amén. Yo sé que hay muchos pastores, líderes que están acá. Dios quiere hablarles a ustedes de forma especial y a todos los que estamos acá. Dios quiere abrir nuestros ojos para que logremos ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Dios va a abrir nuestros corazones, nuestros ojos, para que veamos de qué se trata toda nuestra vida. Amén. Quiero hacer nuevamente una pequeña oración con eso en mente. Yo quiero que cada uno de los que está aquí le haga esta petición al Señor. Dígale: Señor, abre mis ojos. Amén. Señor, en este momento venimos delante de ti. Abre nuestros ojos. Que nuestras vidas cambien luego de esta celebración, luego de la exposición de tu palabra. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos a tu propósito. Que yo abrace tu propósito, Señor. Que mi vida sea cambiada, que mis prioridades sean cambiadas. Que el propósito de mi vida se alinee a tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un gusto para mí estar con ustedes, como les decía, y quiero compartir un tema. Y ese tema es: vivamos para la causa más grande de esta vida. Vivamos para la causa más grande, porque todos tenemos metas. Todos deseamos cumplir sueños en esta vida. Amén, hermanos. Queremos ser algo importante. Muchas veces dejamos todo por un objetivo. Muchas veces estudiamos 5 años, algunos estudian una maestría, un doctorado, porque tenemos objetivos y nos dedicamos a eso. Yo recuerdo que cuando comencé a estudiar en la universidad tenía más cabello, no usaba lentes, era bien delgado. Y me desgasté 5 años estudiando una carrera y yo pensaba que en ese momento que me iban a entregar el título, yo pensaba que iba a, no sé, una luz del cielo iba a pasar en ese momento y dijeron mi nombre, y dijeron: pase arquitecto, y me dijeron mi nombre y no, recibí el título, me bajé, me senté y no pasó nada. 5 años logrando un objetivo que al final sí fue bueno, pero como que había algo en mí que me decía que eso no era lo que yo andaba buscando. Quiero contarles que hay un hombre, no sé si todos lo conocen, se llama Elon Musk. ¿Alguien ha escuchado de él? Él posee, fíjense la cifra que posee él, más de 200,000 millones de dólares. Es la persona más rica actualmente. En el año 2000, él fundó PayPal para pagar por internet. Pero un tiempo después la vendió por 1.500 millones de dólares esa plataforma. En el 2008 se convirtió en el presidente de Tesla. Ellos fabrican carros eléctricos. En el 2018 creó un cohete que va al espacio y regresa solito y se posiciona otra vez en la Tierra. Increíble. En el año 2022 adquiere la red social Twitter, ahora conocida como X. Pero fíjense esto, un día le preguntaron a él: ¿por qué no te quedaste con la primera empresa? ¿Por qué la vendiste? Y otra pregunta: ¿por qué siendo multimillonario no tienes casa propia? Porque él no tiene casa. Vive con los amigos, le dan donde vivir y no tiene. Cuando tú ves cómo se viste, pudiéndose vestir con joyas, simplemente anda bien sencillo. ¿Por qué usas ropa tan sencilla?, le preguntaron en una entrevista. Y él respondió: no me interesa el dinero. No lo hago por dinero. Todo el dinero y las empresas no son nada, porque yo tengo una causa más grande por la que vivir. ¡Qué increíble! Tengo una causa muy grande por que vivir y eso no importa. Y le preguntaron: ¿cuál es esa causa grande por la que tú vives? Y miren lo que dijo él: mi sueño es que la humanidad llegue a Marte. ¡Wow! No importa el dinero lo está ocupando para una causa tan grande. Es que dice que en los próximos 10 años los seres humanos van a llegar a Marte y van a colonizar Marte. Y por eso está viviendo esa persona. Imagínense qué increíble.
que una persona que no es cristiana tiene un objetivo más grande que aún el mismo dinero. Es increíble. Entonces ahora en esta noche quiero mostrarte en la Escritura una persona que dejó todo absolutamente por una causa mucho más grande en esta vida. Y que Dios pueda animarnos a dejar nuestra vida entera por la causa más grande, no de llevar la humanidad a Marte. Hay una causa más grande en esta vida, hermanos. Quiero que me acompañen a Efesios capítulo 3. Vamos a estar en Efesios capítulo 3. Y vamos a ver en este pasaje, mientras ustedes lo buscan, la vida del apóstol Pablo. Efesios capítulo 3. Quiero convencerte en esta noche, hermanos, que entregues tu vida entera para la causa más grande que existe, hermanos. Amén. Leamos el pasaje allí en Efesios capítulo 3, versículo 1. Dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es este misterio revelado? Dice, versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Lo primero que vamos a ver en este pasaje es que debemos abrazar la causa más grande que existe en esta vida. Y si nosotros abrazamos esta causa, vamos a poder enfrentar cualquier cosa que venga en esta vida. Cualquier problema lo vamos a poder enfrentar cuando abracemos esta causa. Y vamos a ver cuál es esta causa. La primera pregunta que nos surge, miren el versículo 1, dice, por esta causa. Lo que va a decir a continuación, Pablo está diciendo, por esta causa. Ahora veamos cuál es esa causa de la que Pablo está hablando. Dice, por esta causa, ¿qué dice Pablo? Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Entonces veamos cuál es esta causa, o dónde está Pablo en este momento, hermanos. ¿Dónde creen que está Pablo? Pablo está en la cárcel. ¿Viviendo la vida más hermosa, hermanos? No, está en la cárcel. Y él especifica que está en la cárcel por la causa. Que no está ahí porque robó dinero, no está ahí porque engañó a alguien, está preso por la causa. Pero, ¿por qué está preso? ¿Cuál es esta causa que habla en el versículo 1? Bueno, vayamos a Efesios capítulo 1, unos versículos anteriores, un capítulo anterior, y vamos a encontrar el pasaje central de Efesios. Si usted está estudiando Efesios, este es el pasaje central. Si entiende este pasaje, entiende todo Efesios. Capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Miren lo que dice. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es este propósito? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así sean las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo entendí, dice Pablo, de qué se trata la vida. Y él comienza a exponer de qué se trata la causa más grande. ¿Saben qué?
un día el hombre en Génesis capítulo 3 pecó, ¿verdad? Génesis capítulo 3 dice que Adán y Eva pecaron, pero Dios no les sorprendió el pecado de Adán y Eva, sino que Dios sabía de antemano que Adán y Eva iban a pecar. Y Dios desde la eternidad hizo un plan de redención, ¿sí? Y Génesis capítulo 3, versículos 15, Dios habla a la serpiente, le dice, va a haber una enemistad entre ti y tu simiente y la simiente de la mujer. Tú lo vas a herir a esa persona, porque dice que es un hombre, en el calcañal, y él te va a aplastar la cabeza. Todos sabemos de quién estaba hablando, ¿verdad? De Jesucristo. O sea que en el plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Dios había destinado que un descendiente de Eva iba a encarnarse. Por eso en el cumplimiento del tiempo, en el plan de Dios perfecto, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, en el cumplimiento del tiempo nació Cristo de mujer. Entonces Cristo apareció, comenzó a vivir una vida perfecta. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Después se le apareció a muchos testigos. ¿Y dónde está Cristo en este momento? Él está sentado a la diestra de Dios. Pero fíjense que la historia y el propósito de Dios no termina ahí. Dice Pablo en el versículo 9, versículo 10, dice que Dios está llevando todo a su plan. No sabemos cuánto va a suceder esto, si faltan 5 años, si faltan 10 años, si faltan 50 años, pero Cristo va a regresar. Cristo volverá por segunda vez. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios va a destruir todo lo que conocemos. México, como lo conocemos, dejará de existir. Puebla, como lo conocemos, dejará de existir. El gobierno, no habrá gobierno en México. No habrá gobierno en El Salvador, no habrá gobierno en las naciones, porque Cristo vendrá a reinar. Amén. Y cuando Cristo venga a reinar, destruirá todo. Y todos aquellos que no creen en Cristo serán destruidos. Y solamente quedarán los que han creído en Cristo. ¿Y sabes quiénes están ahí? Gente de todo pueblo, tribu y nación que entregó a su vida a Cristo. En el reino de Dios van a haber afganos, iraquíes, de Corea del Norte, de Corea del Sur, de Sudáfrica, de Francia, de México, de El Salvador, de Uruguay, de Argentina, y van a estar delante del trono de Dios. Y Pablo dice, es que el misterio es que un día Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Todo va a ser reunido alrededor de Cristo, y eso está sucediendo. Aunque no lo veamos con nuestros ojos, aunque el mal esté reinando supuestamente, Cristo está cumpliendo su plan. Quiera o yo no lo quiera, Dios está llevando a cabo su plan. Y Pablo dice, por esta causa estoy preso. Por este propósito más grande que el propósito de Elon Musk de llevar personas a Marte. No sé si lo vamos a ver con nuestros ojos, si Dios me lo permite ver, pero hay un propósito más grande. ¿Saben cuál es? Es que Dios un día vendrá a poseer el mundo entero. No solamente el mundo entero, sino que todo el universo vendrá nuevamente a rendirse a los pies de Cristo, y eso está sucediendo. Vamos a ese propósito. No sé cuándo va a suceder, pero eso va a suceder. Amén. Entonces Pablo es una persona que entendió esto y dijo, esto es lo más grande por lo que voy a existir. No es una carrera universitaria, no es un trabajo, no es tener dinero. Este es el propósito más grande por el que debo vivir. Y cuando lo entendió, dejó todo por la causa de Cristo, hasta el punto que terminó preso. Imagínate a Pablo preso, ahí en medio de las ratas, en un lugar todo oscuro, y está preso, pero él sabía que estaba preso por la causa más grande que existe. Qué increíble, ¿verdad? Los primeros cristianos, fíjense que veamos qué cosas había pasado Pablo. Si me acompañan a 2 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 27. Miren lo que dice estos versículos, son tremendos. Cuando tú entiendes cuál es la causa más grande de este mundo, tú vas a poder pasar cualquier tribulación, cualquier problema. Amén.
Eso es lo que estamos viendo, que cuando tú abrazas esta causa, vas a poder pasar cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier persecución. Mire lo que dice Pablo, lo que él pasó por esta causa. Dice el versículo 23 del capítulo 11 de 2 Corintios, en trabajos más abundante, en azote sin número, en cárceles más, en peligro de muertes muchas veces. Versículo 24, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Versículo 25, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Hagamos una pausa ahí, hermano. Yo con el primer versículo ya hubiera tirado la toalla. Amén. Pero saben que cuando tú entiendes cuál es el propósito más grande de esta vida, tú puedes enfrentar cualquier situación. Porque eso es mayor aún que tu propia vida. Pero si tú crees que en este mundo está lo mejor, tú no vas a rendirte a la causa más grande. Porque este mundo es fantástico. Vislumbra más. Y miramos lo que dice el versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de minación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿Saben por qué Pablo aguantaba todo eso? Porque sabía que estaba uniéndose a la causa más grande. Él sabía que cuando predicaba, esas personas se iban a unir un día, y cuando Cristo viniera, esas personas iban a adorar a Dios. Y dice, yo quiero que estas personas conozcan a Cristo. Yo sé que el mundo se va a terminar un día, pero para Pablo pasó muchos años y todavía en el mundo se ha terminado. Pero si nosotros abrazamos esta causa, hermanos, podremos enfrentar cualquier cosa que venga. Quiero contarles rápidamente, en Turquía, en el año más o menos, allá por el año 2008-2007, no sé si todos conocen esa historia, habían unos misioneros alemanes que estaban en un lugar que se llamaba Malatia. En ese lugar tenían una pequeña librería cristiana donde regalaban Biblias. Llegaron unos jóvenes y sin mediar palabra comenzaron a matarlos con cuchillos. Mataron al misionero y a 2 creyentes locales. Y eran 5 jóvenes musulmanes que los mataron y los degollaron y ahí terminaron. Lo más impactante de esto es que al día siguiente estaban entrevistando a la esposa del misionero que habían matado. Y le preguntaron que si ella iba a dejar el país porque la próxima podría ser ella en matarla. ¿Y saben qué dijo esa mujer? Yo no me voy a mover de este país. Si mi esposo murió por la causa de Cristo, yo voy a seguir en este país. Y todos se quedaron totalmente sorprendidos porque esta persona estaba poniendo la causa de Cristo aún que su propia vida. Porque cuando abrazas la causa de Cristo podrás enfrentar cualquier persecución. Pero número 2, cuando abrazas la causa y la visión, tu vida cambia completamente. Miren lo que dice el versículo 2, siempre de capítulo 3 de Efesios. Dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros, que dice el versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio. La palabra revelación es la palabra Apocalipsis. Por eso el último libro de la Biblia se llama Apocalipsis. Apocalipsis no se trata de los 3 seises, ni del dragón, ni de que el anticristo, no. Apocalipsis se llama revelación porque se trata de la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Cuando leemos Apocalipsis no deberíamos terminar con miedo, deberíamos terminar con emoción, porque estamos conociendo la revelación de Jesucristo en los últimos tiempos. O sea, al final, hermanos, en la película no dice revelación o Apocalipsis nos dice Cristo gana. Eso nos quiere decir, ¿ok? Va a haber muchas batallas, muchas cosas, pero Cristo gana al final. ¿Amén? Y Él vendrá por segunda vez. Entonces Pablo está diciendo que a Él se le fue dado un
Apocalipsis. Se le fue a dar una revelación que cambió su vida. ¿Saben cuándo pasó esto? Todos conocen la historia, ¿verdad? Hechos capítulo 9. Pablo era un perseguidor de la iglesia y tenía cartas, se iba para Damasco porque ahí iba a ir a perseguir, a sacar de las casas a los cristianos y los iba a encarcelar y algunos posiblemente los iba a matar. Pero de camino a Damasco dice que una luz brillante lo cegó y cayó a tierra. Y una voz que le decía, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? En ese momento Pablo experimentó, ¿el qué? Un apocalipsis, una revelación de Dios. ¿Qué produjo en Pablo esa revelación? Cambió su vida completamente. De ser un perseguidor de la iglesia se volvió en un misionero. Dios cambió la vida completamente. Hermanos, saben que cuando nos encontramos verdaderamente con Cristo, nuestra vida cambia completamente. Y cuando nuestras vidas siguen apáticas, significa que algo pasa en nuestras vidas. Es que eso no es lo normal. Cuando vemos a Cristo en su gloria, nuestras vidas quedan asombradas. Nuestras vidas cambian completamente. Nuestras prioridades cambian completamente. Les pregunto en este momento, ¿qué pasaría si por un segundo Dios nos llevara a la misma presencia de Dios y viéramos a Cristo en toda su gloria y nos volviera a regresar a la tierra? ¿Qué pasaría con nosotros, hermano? ¿Creen que nuestras vidas seguirían siendo igual? Muchas veces quizás algunos de los que fueran a esa visión de la gloria de Dios dijeran, no, pastor, yo en este momento me voy a ir a los países, dígame cuál es el país más cerrado que existe. Dígame dónde están matando. Aquí está mi vida, yo la doy, porque ya vi la gloria de Dios. Ya vi para dónde va todo. Ahora yo entrego mi vida completa. ¿Sabe cuál es el gran problema de nosotros los cristianos? Es que vivimos asombrados por este mundo. Vivimos asombrados por lo que vemos. Fíjense que hace unos años, me dijo una persona que en México, en general los mexicanos están muy fascinados con la televisión y con los programas y con todo eso. Y por eso yo no lo había notado. Decían que hay muchos programas de televisión, de la farándula del teatro. Me dijo una persona que vive en el DF. Dice que a los mexicanos les gusta el teatro. Les fascina ir a las películas. ¿Verdad que sí o no? Nos gusta ver los programas de televisión porque nos fascinan a nosotros. Pero muchas veces es un ejemplo de muchas veces somos fascinados por este mundo. ¿O no, hermanos? Nos fascina más el mundo de lo que es Dios. Porque para nosotros Dios es como que fuera uno de nosotros. Dios es como un amigo de nosotros, es como nuestro compadre. Cuando Dios es Dios. Y si fuéramos por unos segundos y viéramos la gloria de Dios, nuestras vidas cambiara radicalmente. Quiero contarles rápidamente que yo hace unos años, cuando me hablaban de misiones, era una persona muy apática. Yo estudiaba en un seminario y dentro de la semana del seminario siempre habían capillas misioneras. ¿Y sabe qué hacía yo? Me quedaba dormido en el cuarto. No iba a la capilla porque decía, ¿cómo es posible que hablen de misiones, de que se van a ir a otras partes del mundo? Cuando aquí en mi país hay gente que se está muriendo de hambre, niños que no tienen comida, que no tienen zapatos. ¿Sabe qué hizo Dios? Dios tuvo que darme un apocalipsis. Y quiero contarle, yo estaba en un país muy diferente a mi país y estábamos haciendo una misión a corto plazo. Bueno, mi iglesia fue a ese país y yo me uní con ellos, pero fíjense que mientras estábamos en ese lugar me comenzó un dolor acá, en esta parte de acá. Y mi pastor me comenzó a dar pastillas, me dio una pastilla verde, me dio una pastilla roja, me dio una pastilla azul y nunca se me iba el dolor. Cuando regresamos de ese viaje a corto plazo en ese país, me vio un médico, me dijo, ¿sabes qué te quiero decir? Que si no te operamos mañana mismo, vamos a tener que abrirte aquí en el estómago, vamos a ponerte una sonda, me dijo, y tenemos que operarte de emergencia. Bueno, para no contarles, hacer el cuento muy largo, pasé un mes más en ese país, me operaron, fue un momento bien incómodo para mí, regresé a mi país y dentro de los próximos 3 meses me operaron por segunda vez. Yo en ese momento no entendía qué estaba pasando, pero ¿saben qué? Yo era una persona muy dura al ver el plan de Dios y el propósito de Dios. ¿Y saben qué hizo Dios? Me tuvo que meter 2 veces a un quirófano. Y yo mientras estaba un día en la sala de mi casa,
y veía un programa de televisión, comenzaron a hablar de Turquía y de la necesidad que había en ese país. Hermanos, para no hacer el cuento más largo, terminé poniendo mis pies en ese país y siendo un obrero en ese país por un año. Y yendo a otros países que he ido, ¿saben cómo cambió eso? Porque Dios tuvo que darme una revelación, ¿me entienden? Dios tuvo que cambiar mi vida, tuvo que dar un apocalipsis porque mi vida era completamente diferente. No sé cuántos hay aquí en este momento que todavía están como apáticos, se quieren involucrar a un 50%, un 25%. Dios necesita cambiar tu vida. Amén. Ya vimos lo primero, que cuando abrazas la causa de Cristo, puedes enfrentar cualquier persecución. Número 2, cuando abrazas la causa y la visión de Cristo, nuestra vida cambia. Y de último, cuando abrazas la causa, tus prioridades van a cambiar. Leamos el versículo 6 del capítulo 3. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Miren lo que dice el versículo 7, del cual yo fui hecho ministro. Y me quiero quedar con eso. Porque Pablo entendió que toda su vida ahora había cambiado completamente. Ahora no era un fariseo, ahora era un ministro del Evangelio. Él entendió que Dios lo había preparado para ese momento específico, para ser un misionero. Y dice la palabra, fui hecho ministro. Y es interesante porque, hermanos, todos aquí tenemos diferentes ocupaciones, tenemos diferentes dones, tenemos diferentes carreras, oficios. Pero ¿saben qué? El principal llamado no es ese, sino que el principal llamado es que somos ministros del Evangelio. ¿Qué significa ministros? Que el propósito más grande de nuestras vidas es que otros conozcan de Cristo. Amén. El propósito más grande de nuestra vida, muchas veces le preguntamos a Dios, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Y saben que esa no es la pregunta adecuada. La pregunta adecuada es, Señor, ¿cuál es tu propósito? Y cómo yo me uno a ese propósito. La pregunta no es cuál es el propósito que tú tienes para mi vida, sino es cuál es tu propósito y cómo yo me uno a ese propósito. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, vivir para que Dios y su gloria sea conocida entre las naciones, comenzando desde Puebla, siguiendo por México y hasta las naciones. ¿Qué pasaría entonces, hermanos, si tuviéramos una revelación? Alguien puede decir, bueno, hermano Josué, yo quisiera tener esa revelación que tuvo Pablo, que se me apareciera en el camino, no sé, cuando vaya a la Ciudad de México, de repente me deslumbre una luz y yo caiga en el suelo y que me diga, escuche una voz. Eso no va a suceder. Amén. Pero sí, Dios se revela a nosotros por medio de la palabra. Dios se revela a nosotros por medio de momentos como estos en que estamos en esta noche. Muy bien, entonces, hermanos, en esta noche Dios nos quiere dar un mensaje. Que la causa más grande que existe en este mundo es que un día Dios va a reunir todas las cosas en Cristo Jesús, tanto como las que están en el cielo, como las que están en la tierra. Un día solamente habrán redimidos delante del trono de Dios. Y ese es el propósito más grande de nuestras vidas. Por eso en esta noche, hermanos, yo te invito a que entregues toda tu vida a la causa de Cristo Jesús. Hermanos, nuestra vida se está acabando. ¿Cuántos sabían eso? Fíjense que un día me estaba viendo en el espejo y ya no tengo 20 años, como decía el pastor. Nuestra vida se está acabando. ¿Se recuerdan una película que es la película del Gladiador? En una escena de esa película está el general romano y tiene a todos los soldados que están ahí listos para la batalla y le dice esta frase: todo lo que hagamos en esta vida tendrá eco en la eternidad. En la universidad nos enseñan a nosotros a ser profesionales, en los oficios nos enseñan a ser profesionales, a ser zapateros, a ser panaderos, a ser albañiles, pero nadie nos enseña a vivir para la eternidad. Solo cuando abrazamos el propósito eterno de Dios, nuestras vidas tienen significado. Porque, hermanos, todo lo que conocemos se va a quedar aquí. ¿Cuántos sabían eso?
Dentro de 100 años, gente estará viviendo en nuestras casas que ni siquiera es nuestra familia. ¿Sabían eso ustedes? Pero hermanos, solamente lo que hacemos para la causa de Cristo, eso va a permanecer. Entonces, quiero dirigirme a 2 grupos específicos para terminar en este año. El primer grupo es personas que ya están sirviendo a Dios en esta iglesia, que han estado sirviendo en esta celebración, que están dando su tiempo, sus recursos, están dando sacrificialmente para misiones. Quiero decirles, hermanos, que esta es una palabra para ustedes, siguen haciéndolos, porque estamos haciéndolo por la causa más grande que existe. Amén. Número 2, para todos aquellos que todavía están ahí sentados, que todavía dicen, lo hago, no lo hago, rindo mi vida a Dios. Esa celebración global no sé por qué la hacen. Hermanos, esta celebración global no se trata de los misioneros, no se trata de la ofrenda misionera, no se trata de la semana de enfoque global, se trata de la causa más grande por la que debemos vivir. Si este hombre que se llama Elon Musk ha dejado todo por su causa, que es la causa que él tiene, ¿cuánto más nosotros, los creyentes? Entonces, en esta hora, hermanos, te invito a que medites, a que te animes, pero si no estás involucrado en la misión de Dios, que tomes una decisión en esta hora. No vas a recibir una luz en este momento, no va a caer una luz sobre tu silla en este momento, no vas a escuchar una voz del cielo que te va a decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero te está hablando a través de una persona que Dios trajo de lejos. Y si tú recibes esto de Dios, tu vida va a ser bendecida. No rechaces cuando Dios te habla. Amén. Quiero que tomemos un momento para orar. Si tú crees que lo que hemos expuesto en esta noche es de Dios y es palabra de Dios, no cierres tu corazón. Abraza la causa de Cristo. Decide ser parte del fondo de misiones. Decide involucrarte en un proyecto misionero. Decide ser parte de un ministerio de la iglesia. Rinde tu vida si Dios te está llamando a ser misionero a otras partes, a otras ciudades, a otros lugares de Puebla. Pero toma una decisión en este inicio de esta celebración. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a venir delante de Dios. Señor, venimos delante de ti en esta hora, Señor. Señor, muchas veces, Señor, este mundo nos deslumbra, Señor, nos llama la atención, Señor. Y tu causa muchas veces queda en segundo, tercero y cuarto lugar, Señor. Pero en esta noche hemos comprendido que tú estás llevando a cabo tu propósito más grande. Un día tú vendrás y cambiarás todo lo que conocemos. Tú reinarás sobre el cielo, sobre la tierra, y eso se está acercando rápidamente a nuestras vidas, Señor. Y queremos, como Pablo, abrazar esta causa y dar nuestras vidas, si es necesario, por esta causa, porque tu causa es más grandiosa, Señor. Señor, aquí está mi vida, Señor. Te entrego mi vida para tu causa y mientras iniciamos esta celebración global, Señor, que tú sigas abriendo nuestros corazones a través de lo que escuchamos con los misioneros en los stand, en las participaciones que van a haber en estos próximos días, que tú sigas trabajando en nuestros corazones, porque esta es tu obra en nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.